Aquí el propósito firme y el propósito principal es alabar y glorificar al Señor Jesús. Pero hay otro propósito también con la fraternidad, es la convivencia entre nosotros también, hermanos. Platicar, conocernos, convivir, experiencias en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo que cuando nos juntamos ¿para qué, hermanos? Para lo mejor. Para lo mejor, hermanos. ¿Verdad que no venimos a esta fraternidad y no nos juntemos para criticar la comida o para murmurar por el vestuario del hermano o envidiar el carro del hermano que trae otro carro nuevo ahora, o quejar o chismear o censurar, hermanos? Nos hemos reunido ¿para qué? Para lo mejor. O no hemos venido, hermanos, para criticar el vestuario. Mire qué bárbaro, la hermana o el hermano trae el mismo pantalón y la falda del año pasado. ¿Qué tiene? Los hijos de Israel, ¿cuánto tiempo trajeron sus zapatos por el desierto? 40 años, sabemos, con su calzado por el desierto. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Y a veces nos bloquea eso para venir a la fraternidad. No voy a ir porque no voy a estrenar mi vestido nuevo ahora, o mis zapatos nuevos, ¿saben? No es eso, hermanos, lo que hace preciosa la fraternidad. Lo que hace preciosa la fraternidad, hermanos, es la presencia del Señor aquí. Es la presencia del Señor Jesús. Amén, gloria al Señor Jesús. Y nosotros nos hemos reunido para eso, para lo mejor. Para lo mejor, porque eso nos bloquea. Si no estreno, no voy a la fraternidad. Mejor hay que estrenar experiencias nuevas aquí, amén. Hay que venir dispuestos para estrenar cosas nuevas en el Señor. Y si el Señor no nos ofrece cosas nuevas en esta fraternidad, dígame usted, entonces ¿dónde queda lo infinito del Señor? ¿Dónde queda la infinidad del Señor? Estaríamos diciendo, Dios tiene un tope para su bendición y Dios no tiene tope para bendecirnos. Dice que Él da su espíritu sin qué, sin medida. Dios no tiene topes para bendecirnos, hermanos. Dios nos da lo mejor a nosotros. Por eso nos hemos reunido para lo mejor. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Y si nos hemos reunido para lo mejor, ¿qué será lo mejor en esta fraternidad, hermano? Edificarnos en la palabra, en la oración, en el amor, en la unidad, en la armonía. A eso, hermanos, es lo mejor. Edificarnos en esas cosas, en la doctrina, en la fraternidad. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Sin duda que en esta fraternidad vamos a extrañar algunas ausencias, ¿saben, hermanos? Y hermanos que se nos han ido, hermanos, que el Señor los ha recogido, hermanos, y sin duda que los vamos a extrañar. Hermano Pablo Vallejo de este lugar, hermanos, hermano José María, hermanos, de ahí de hermano Miguelito, hermanos, y algunos hermanos que se nos han adelantado o han pasado esa transición, amén, ese cambio, hermanos, de aquí allá con el Señor. Pero yo creo, hermanos, que están en una reunión mejor que la que tenemos nosotros. Amén. Están en una reunión mejor. Imagínense, hermanos, usted cuando se mete a la presencia del Señor, hermanos, ahí se acaba el tiempo, el espacio, la materia, se acaba todo. Y se ve el tiempo cuando estamos alabando al Señor en espíritu. Amén. Cuando está la presencia manifestada entre nosotros. Pues allá ellos están disfrutando de presencia manifestada del Señor, hermanos. Una reunión mejor que la de nosotros. Una reunión mejor que la de nosotros. Bendito sea el Señor. Me da mucho gusto saludarles, hermanos, en esta mañana. Reciban un saludo muy especial, hermanos, de la iglesia de Cocorit. Los que no pudieron estar, ya ven que no todos pueden venir, ni de Nogales, ni de Cocorit, ni de diferentes partes. Pero ellos, hermanos, están
están ahí mandándoles el saludo y con esa bendición también. Dile que Dios los bendiga también. ¿Cuántos reciben esa bendición también? Amén. La sellamos esa bendición. Y estamos aquí con ese propósito, hermanos, también de disfrutar de la vida corporatoria de la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo. Aquí, hermanos, para alabar y glorificar al Señor. Y si usted siente, hermanos, que la presencia del Señor se manifiesta aquí en algún hermano, hermanos, pues tome ventaja de esa presencia. Tome ventaja. Si Dios está manifestando a alguien, usted diga, yo también puedo. Entonces, yo también puedo. Si la presencia del Señor está aquí, tome ventaja de esa presencia, hermanos. Usted participe en esa presencia también. Dios me ha enseñado a mí eso, hermanos. Dios me ha enseñado a tomar también ventaja de esa presencia. Y a no ignorar su presencia cuando se está manifestando, hermanos. A no ignorarla, sino recibirla también, hermanos. Amén. Bendito es el Señor Jesús. Entonces, si queremos irnos llenos de esta fraternidad en el Señor, hermanos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hay un principio que dice, y el Señor lo escribió en el libro de Lucas ahí: dar y se os dará. Amén. Porque muchas veces decimos, fui a la fraternidad y no pasó nada con mi vida. Vengo igual que cuando me fui. ¿Cómo no, hermano? Pues sí. Si no das, pues tampoco vamos a recibir. ¿Y qué hay que dar aquí en esta fraternidad? Alabanza al Dios vivo. ¿Qué hay que dar en esta fraternidad? Gloria al Dios vivo. ¿Qué hay que dar en esta fraternidad? Una sonrisa a tu hermano que está a un lado también. Una sonrisa para tu hermana también. Y tú vas a recibir también de parte del Señor. Entonces, hay que dar para recibir. Hay que dar para recibir. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a ir a la palabra, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a ir, bueno, bendito sea el Señor Jesús. Yo estaba en mi casa, ya ves que uno estudia la palabra y dice, bueno, si el Señor me da una oportunidad de ministrar en aquel lugar de la fraternidad, pues estaba estudiando algunas cosas ahí, hermanos, pero ya llegando aquí el Señor como que cambia todo, hermanos, te cambia todo. Y vamos a ir al Salmo 34 y me marca por algo muy sencillito ahí, pero que nos puede enseñar algo en esta mañana. Amén, hermanos. Salmo 34, realmente, y no es hipocresía, pero me da mucho gusto mirarles, hermanos. Muchas caras nuevas que yo no conozco y quizás algunos también que no me conocen, hermanos. Yo, para los que no me conocen, yo soy el hermano Saulo. No de Tarso, de Cocori, amén, hermanos. De Cocori, Sonora, hermanos, y ahí el Señor nos ha puesto, hermanos, a pastorear, hermanos, la iglesia del Señor, ya que mi padre, pues, se fue con el Señor también, disfrutando de la compañía de esos hermanos también, hermanos, que se han ido y disfrutando de la presencia manifestada del Dios Todopoderoso, hermanos. Salmo 34, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer ahí versículo 1. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Bueno, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él, hermano. Siéntese, por favor. Aleluya. Bendecimos al Señor Jesús en esta mañana. Amén.
Cuánta bendición de David, amén, hermanos, al escribir este salmo. Una vida, hermanos, bendecida, porque él sabía bendecir también. Y decía: bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Cuándo vamos a aprender a bendecir al Señor en todo tiempo nosotros? Porque a veces nosotros esa bendición del Señor, o bendecir al Señor, lo reservamos nada más para cuando nuestros planes y nuestras cosas están bien. Cuando tenemos, hermanos, unas finanzas saludables, un cuerpo saludable, cuando no tengo problemas en mi hogar, esa bendición del Señor nosotros la reservamos. Bendecir al Señor lo reservamos para cuando todo está bien, nada más. Pero David decía: bendecirá al Señor. ¿Cuándo, hermanos? En todo tiempo. Eso significa, hermanos, que cuando tú vas al refri de tu casa y abres la puerta y se te vienen las salchichas, los jamones, la carne, se te vienen encima de la leche. Es que está lleno el refri, amén. ¿Y qué dice usted? Bendito sea el Señor Jesús. Amén, amén. Pero cuando vas al refri está lleno de agua nada más. Parece que lo va a vender. Que parece radiador de carro. Parece que lo va a vender. ¿Qué dice usted? También dice: bendito sea el Señor, hermano. Entonces David había aprendido a bendecir al Señor en todo tiempo, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, decía él. Bendecir al Señor en todo tiempo. Y luego: su alabanza estará de continuo en mi boca. Era una alabanza continua, una alabanza permanente la que David tenía con el Señor. Cuánta bendición. En el Señor se gloriará mi alma. Una alma llena de gloria del Señor. Aleluya. Que le inspiraba a David, hermano. Una vida, hermanos, que iba de gloria en gloria. Todas estas bendiciones. Y luego tenía también algo: engrandeced al Señor conmigo. Todo esto tenía David. Busqué al Señor, Él me oyó. Este pobre clamó, lo oyó el Señor, lo libró de todas sus angustias. Este hombre, hermanos, sentía presencia de Dios. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice: busqué al Señor, me oyó y me libró de todos mis temores. Una vida en constante bendecir al Señor, de continua alabanza, de gloria del Señor en su alma, sí, de engrandecer al Señor, de buscar al Señor, sí, un hombre librado de los temores, un hombre, hermanos, que librado de sus angustias, un hombre que disfrutaba de presencia del Señor. Todo esto a consecuencia de algo que está escrito en el versículo 8 ahí. Amén, hermanos. Amén. Gustad y ved que es bueno el Señor. Amén. Amén, amén. Quiere decir que David, hermanos, presenta al Señor como algo que se disfruta. Amén, hermanos. Como algo que se gusta, como algo que tiene sabor, como algo que se saborea. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios hizo las cosas para que las disfrutemos también? Digo, cuando estamos en los lineamientos del Señor. Por ejemplo, ¿cuántos tienen una familia aquí, hermanos? Pues yo tengo una familia, usted tiene una familia. Y esa familia que el Señor le dio, ¿usted la disfruta, hermano? Claro que la disfrutamos porque el Señor nos la dio. Inclusive podemos disfrutar el carro también, porque el Señor nos lo dio. Disfrutar la casa que el Señor nos dio también. Disfrutar. Si el Señor nos las ha dado es para que las disfrutemos. Pero ¿cuántos creen que el Señor Jesús también se disfruta, hermanos? Amén. Es alguien que podemos disfrutar también, hermanos. Sí. Es algo. Si podemos disfrutar, hermanos, las cosas,
¿cuánto más debemos de disfrutar del Señor? ¿Sí? Miren, hermanos, ¿cuántos saben, hermanos, que en lo natural tenemos 5 sentidos, hermanos, con los cuales palpamos o tocamos? Y esos 5 sentidos, ¿alguien se acuerda de ellos, hermanos? Esto lo enseñaban en las clases de ciencias naturales cuando estábamos jóvenes nosotros. Amén. ¿Y cuáles eran esos? Mire, tacto, con el que podemos contactar, tocar, palpar. Olfato, con el que podemos, ¿qué, hermano? Oler. Amén. Vista, con la que podemos ver, mirar. Oído, con el que podemos oír. Y gusto, con el que podemos disfrutar de las cosas. Eso es en lo natural. Dios puso esos 5 sentidos aquí. Pero ¿cuántos creen que en lo espiritual también tenemos sentidos espirituales? Amén. Es que el apóstol Pablo dijo que la misma naturaleza nos enseña. ¿Qué nos enseña la misma naturaleza, hermanos? Nos enseña cosas espirituales también. Cosas espirituales también. Y esos sentidos que Dios puso en nosotros están puestos ahí también, hermanos, para que nosotros recibamos una enseñanza en el terreno espiritual también. Que tenemos vista espiritual. El apóstol Pablo dijo, por fe andamos. Y no por vista. No por vista natural, sino por una vista espiritual. Amén. También tenemos un tacto espiritual con que podemos palpar al Señor también. Tenemos un olfato espiritual. Tenemos un oído espiritual. Y tenemos también un gusto espiritual también. Entonces tenemos gustos también, hermanos. En el terreno espiritual tenemos el gusto espiritual también. Y por lo que veo en el Salmo 34, creo que David lo tenía bien ejercitado. Gustar y ver que es bueno el Señor. Bien ejercitado. Entonces, el Señor es algo que se disfruta. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Salmo 133, hermanos, lo leímos ahorita, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Eso significa que el Señor, hermanos, toma delicia en nosotros también. Amén. Pero eso tiene que ser algo recíproco. Nosotros también tenemos que aprender a tomar delicia en el Señor. Tenemos que aprender a disfrutar y a gustar de Él. El mismo David decía, además, decía en el libro de Crónicas 29, además he puesto mi gusto en la casa de Dios. Gloria a Dios. Entonces tenemos que aprender a gustar, hermanos. ¿Por qué vivimos una vida a veces insípida nosotros, hermanos? Donde no podemos disfrutar del Señor. Porque a veces vivimos un cristianismo sin sabor, en el cual no podemos disfrutarlo, que tenemos amargura. Porque se llega a perder el gusto espiritual también. Se llega a perder ese gusto espiritual. A ese escrito me parece en Corintios por ahí. Alabamos al Señor, segunda carta de Corintios. Bendecimos al Señor Jesús, hermanos. Qué bueno es el Señor. Amén, amén. Amén, amén. Que nos ha dado la vida, su misericordia. Amén. Ahora, ¿quién trabaja para que nuestros sentidos sean extraviados, hermano? Vamos a ver. El versículo 11:3 dice, pero temo. 2 Corintios 11. Sí, 2 Corintios 11:3. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué? Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir que nuestros sentidos espirituales también se pueden extraviar de Cristo. Se pueden perder también de Cristo. Y habiendo disfrutado de Cristo por muchos años, por esa falta de ejercicio,
Cierre sus ojos por un mes y no los abren todo ese mes. Cuando los quiera volver a abrir, ¿usted lo va a abrir así rápido, hermano? ¿Así? No. Usted lo va a abrir poco a poco porque va a retroceder, hermano. Va a retroceder con la luz y lo va a querer volver a abrir y no va a poder. ¿Por falta de qué, hermanos? De ejercicio, de actividad. O una mano simplemente, déjala de mover una hora así. Y al rato que la quieras mover, hermanos, serio problema, no la puedes mover libremente. Falta de ejercicio. Entonces, cuando nosotros dejamos, hermanos, de trabajar los sentidos espirituales, también se convierte en un problema para nuestra vida. Y empezamos a perderlos. Me parece que en Hebreos 5:12, ahí hay algo también, verás, que nos puede ilustrar un poquito de esto también, hermanos. Hebreos capítulo 5. Amén. Del 12 en lo adelante. Amén. Estamos ahí, hermanos. Amén. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos como ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que nuestros sentidos tienen que estar en constante ejercicio, hermanos. Aleluya. Dios no va a tratar, hermanos, con alguien que no tenga los sentidos ejercitados, que no tenga vista espiritual, que no tenga oído espiritual, que no tenga gusto espiritual. Y dice aquí, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que estar en un constante ejercicio. Y cuando hablamos de ejercicio significa ejercer, o sea, practicar, activar, hermanos, nuestros sentidos en nuestra vida, para que tenerlos, hermanos, preparados para la presencia de Dios en este caso. Pero sucede, hermanos, que como llegamos, hermanos, a inutilizar nuestros sentidos espirituales por falta de actividad, entonces cuando nosotros queremos volverlos a usar, ya no podemos usarlos, porque se extravían, se pierden también, y en especial el gusto por el Señor llega a perderse también, llega a perderse. Entonces, hermanos, cuando llega a pasar esto, venimos al culto solo para calmar la conciencia nada más. Amén, hermano. O solo para llenar el requisito, para que no me exhorte mi pastor, o para que no me critiquen los de la grey. Se viene con esas intenciones nada más, porque se pierde el sentido del gusto. No se viene para disfrutar del Señor, porque ya se perdió ese gusto. Amén, hermano. Aleluya. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que ejercitarnos en el uso de los sentidos. Sí. No venga al culto nomás porque sabe que tiene que venir nomás. Venga al culto porque sabe que aquí va a estar alguien que realmente le va a llenar y le va a satisfacer toda su vida. No venga para llenar un requisito nada más. Venga al culto a gustar del Señor, a disfrutar del Señor, a disfrutar de su presencia. Sí. Pobre de aquellas personas, hermanos,
Porque hay una enfermedad natural, hermano, no sé, no recuerdo su nombre, pero se llega a perder en lo natural el sentido del gusto también. Hay personas que comen porque saben que tienen que comer nada más. Hay personas, hermanos, que comen porque saben que tienen que nutrir para no morir. Pero cuando comen la comida, no la disfrutan. Les es insípida, no tiene sabor, no está sazonada, aunque esté sazonada. De ahí que a veces cuando nosotros, hermanos, venimos al culto, qué aburrida estuvo la palabra del Señor, no estuvo sazonada. No, el que no venía sazonado eras tú para escucharla. No venía sazonado para escucharla. Y empezamos a criticar. Qué aburrida la alabanza. ¿Cómo? Si no traes el gusto, si no traes el sazón por el Señor, ¿cómo nos vamos entonces a disfrutar o a deleitar en el Señor, hermanos? Si no traemos el gusto por el Señor. Por ejemplo, ¿usted por qué vino a esta fraternidad? Yo vine porque principalmente el objetivo principal es que yo sé, y se lo comenté a los hermanos, yo sé que voy a disfrutar del Señor como nunca. Me voy a saciar del Señor. Y algunos hermanos me decían, yo también vengo emocionado a esta fraternidad. Gloria a Dios. Porque sabemos y traemos los sentidos ejercitados para de ese disfrute con el Señor. Entonces, no vengamos al culto para calmar conciencia o para no ser criticado. Venga al culto porque le es deleitoso estar aquí. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios está aquí para deleitarle a usted. Dios está aquí para que usted lo disfrute también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínense usted, hermanos, qué tipo de pastor tan amargado sería yo si hiciera las cosas por obligación nada más. Si sé que tengo que ir a orar por un enfermo, porque es mi obligación nada más. Sé que tengo que ir al hospital, porque es mi obligación nada más. Que tengo que ir a visitar a fulana persona que no ha venido al culto por responsabilidad que tengo nada más. Y que dejar de hacer las cosas por gusto, hermanos. Si está captando el punto, hermanos. Amén, hermano. ¿Qué tipo de cristiano tan amargados seríamos, hermanos? Y aburridos e insípidos si hiciéramos las cosas por obligación nada más. Es que es mi responsabilidad guardar la palabra. David decía, cuánto amo yo tu ley. Amén. Todo el día ella es mi delicia. Él se deleitaba en la palabra y no la guardaba como un requisito nada más o como una obligación. Cuánto amo yo tu ley. Y cuando se ama algo, se disfruta, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos aman a sus hijos? Y los disfrutan, hermanos. Claro. Pues Dios también, hermanos. La palabra del Señor la tenemos que amar también. No guardarla por un simple requisito nada más, ¿no? O por una obligación, ¿no? Que la palabra del Señor sea su delicia como de él. Amén. Amén. Pero qué triste, hermanos, es tener a Dios y no gustarlo de verdad. Qué triste es tener a Dios y no disfrutarlo. Es como si te sirvieran que ahí en la cocina ahorita se sirviera un platillo delicioso. Se va a servir un platillo delicioso, hermanos. Hey. Oh, qué rica se ve esa comida. Y huele bien porque tenemos para oler también el sentido.
los dientes para comer, que no tuviéramos gusto para disfrutarle, hermanos. Así es esto también. Qué triste es tener a Dios un platillo tan delicioso, Gloria a Dios. algo tan agradable a nuestras vidas. Qué triste es tener a Dios algo que me satisface y no satisfacerme de Él, y no llenarme de Él, y no disfrutar de Él. Que se nos ponga en la mesa del Señor a través de su palabra y que no me produzca satisfacción, que no me produzca gusto, que no me produzca deleite. Y caer. Es triste llegar a ese estado, porque si se cae a ese estado, hermanos, de perder esos sentidos espirituales, en este caso el gusto por el Señor. Se llega también a esto, hermanos. Lea el Salmo 115 y nos vamos a dar cuenta de algo. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Amén. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Y luego el 8, ¿qué dice ahí? Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Qué triste es que teniendo boca no hablar, teniendo ojos no ver, teniendo orejas, hermanos, no oír, teniendo narices no oler, teniendo manos no palpar, teniendo pies no usarlos para la obra, no andar con ellos. Porque se puede llegar a esa semejanza también cuando dejamos de ejercitarnos, hermanos, en el gusto por el Señor, y caer en esa semejanza, y caer en un cristianismo insípido que no se disfruta, que no se saborea. En esta mañana, ¿cuántos de ustedes creen que en el Señor hay deleite, hermano? Yo creo que hay deleite en el Señor, sí lo hay. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que trabajar en recuperar el gusto por el Señor, para vivir una vida de bendición y alabanza continua. Acompáñame al Salmos 37:4, por favor, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Versículo 4 dice ahí. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, santo. ¿Estamos ahí, hermanos? Deleítate a sí mismo ¿en quién? En el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿quién está diciendo esta palabra, hermanos? Salmo de David dice: si alguien sabía deleitarse en el Señor, ¿quién era? David. Un hombre experimentado en el deleite del Señor. De manera que cuando él iba a la casa del Señor, él no iba como carrucha que lo iban apuchando, hermano. Él decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Con alegría. Él decía: cuán amables son tus moradas, oh Señor. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Si alguien sabía deleitarse en el Señor y disfrutar del Señor, era David. Y por experiencia te estoy diciendo que en el Señor
Hay deleite, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hay deleite en el Señor por experiencia propia. Pero le voy a decir algo en esta mañana. No vamos a hallar deleite en algo si antes no lo hemos deseado. No nos va a deleitar algo si antes no lo hemos deseado. Y te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo tan claro, simplista y sencillo. Tómate un vaso de agua sin sed. ¿Te va a deleitar? ¿Qué va a pasar? Te va a llenar el vientre nada más, tu estómago. Y en vez de deleitarte te va a empanzurrar nada más. ¿Cierto o no cierto? Amén. Pero tómate un vaso de agua en de esos calorones de Cócori que sudas todo, en los meses que vienen. Gloria a Dios. Que llegas todo sudado a casa y que la esposa te recibe con un vaso de agua fresca. Bendita esposa, dice hermano Berta. Bueno, te recibe. Mientras no te reciban con él en la cabeza, no hay problema. Pero bueno. Sí, hermanos. Y que te reciben con un vaso de agua fresca. Y cuando tú lo tomas ahí, ¿cuál es la expresión que sigue? Y ese, ¿qué te trajo, hermanos? Deleite. Satisfacción, deleite. ¿Por qué? Porque estabas sediento de agua. Tú necesitabas agua. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Pero cuando te lo tomas con el estómago lleno, hermanos, hasta te quieres Aleluya. vomitar después, ¿no? Está bien lleno, pues. Quieren coca. Quiere coca, dice el hermano. No vamos a hallar delicia, no vamos a hallar deleite en algo si antes no lo hemos deseado. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Tenemos que anhelar y desear al Señor para poder deleitarnos, hermanos. Un plato de comida no te va a satisfacer si tú estás lleno. No te va a satisfacer si estás lleno. Amén, hermanos. Lo mismo pasa cuando venimos al culto, hermano, a su presencia. Sin hambre y sed de Dios no hay deleite tampoco. No hay disfrute. Porque ya venimos saciados, pero tristemente no de Dios. No de Dios. Entonces no nos va a deleitar algo si no lo hemos deseado. Gloria a Dios. Es como por decir en esta mañana, yo escuchaba que muchos oramos: Señor, lléname, lléname, lléname con tu Espíritu Santo. Y a veces Dios dice: ¿y dónde le he hecho, hijo mío? Si estamos saciados de otras cosas. Amén. Si estamos llenos de otras cosas. Sí, amén, hermano. ¿Dónde le he hecho, mi hijo? Gloria a Dios. Entonces, para que el Señor nos llene, ¿qué tenemos que hacer? Vaciarnos. Vaciarnos, hermanos. Tirar toda la basura de amargura, de rencor, de odio, de envidia, de celos. Y cuando nosotros tiremos todo eso, el Señor nos va a decir: estás listo, hijo, para llenarte. Entonces, si pídeme, llévame. Y el Señor te va a llenar. El Señor te va a satisfacer. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cuántos están deleitando en el Señor en esta mañana? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Vamos a decir al diablo que todavía nos deleitamos en el Señor y que aunque Él no quiera, nos vamos a deleitar, vamos a disfrutar del Señor. Gloria al Señor, porque el diablo dice: ya no hay nada para ti, ya no tienes nada que hacer, pero tú dile: me deleito en el Señor, me deleito en Dios, disfruto del Señor. Gloria a su nombre, santo su nombre, gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús.
Y decimos nosotros, fui al culto pero no sentí nada, me supo insípido todo. Es que vamos al culto llenos a veces, hermanos, saciados de televisión, saciados de otros deleites que están supliendo la llenura de Dios. Satanás es astuto, hermanos, y nos presenta otros deleites para desviarnos del Señor, y eso lastima el corazón del Señor. Imagínense una esposa, hermanos, que su esposo le diga: esposa, te voy a dejar porque ya no me deleitas a mí, ya no puedo disfrutarte. Imagínense. O que una esposa le diga al esposo: yo he visto hombres que lloran ahí, me dijo, hermano, que ya no le servía a él, que ya no encontraba disfrute en mí. Con un corazón roto y despedazado, los hombres llorando. ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios, el corazón del Señor, amado hermano, cuando nosotros le decimos: Señor, ya no me deleitas, ya no me disfrutas, he encontrado otra fuente de deleite? ¿No cree usted que golpeamos el corazón del Señor? Amén. Satanás nos lleva a inclinar y desear otras cosas, amados, para desviarnos del Señor. Y es triste a veces que una película o un partido de fútbol o una pelea de boxeo me produzca más deleite que el mismo Señor. Que podemos regalarle un aplauso al boxeador cuando lo noquea aquel hombre, pero cuando se trata del Señor no hay nada. Está cantando, hermanos, en esta mañana. Es triste que podemos meternos a la pelea de voz cuando está el televisor ahí, y dale por acá y dale por allá. Y cuando lo noquean, ¡hey! Un brincote para arriba, lo tumbó. Y nos desesperamos porque no viene la repetición, queremos ver, estamos. Y dale para acá y dale para allá. Y cuando venimos al culto parece que nos pusieron un zipper, un tape ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque se pierde. Nos estamos saciando de otras cosas. Nos estamos saciando de otras cosas que no es el Señor. Pero yo digo en esta mañana: nada puede ser más deleitoso que el Señor. Y si el Señor no te deleita, ya no te va a deleitar nadie. Te vas a deleitar momentáneamente, pero nadie te va a deleitar como el Señor, permanentemente. Es más, voy a decir una cosa, hermanos: la misma eternidad en el cielo no es la misma sin el Señor. No es la misma. ¿Qué es lo que hace atractivo el cielo en aquel lugar, hermanos? ¿No es acaso la presencia de Dios en aquel lugar, hermanos? Eso es lo que hace atractivo el cielo. Gloria al Señor. Eso es lo que hace atractivo el cielo. Los cielos nuevos y la tierra nueva no es la misma sin el Señor, hermanos. Por eso les quiero decir que el Señor es el centro del deleite del cielo. Y sin el Señor ni las calles de oro me van a deleitar. ¿O qué dijo Caín cuando fue expulsado del huerto, hermanos? Y cuando lo expulsaron ahí,
Ahora sí voy a tener frío o calor porque me expulsaron del huerto. Ahora sí voy a padecer hambre. Lo que más le pudo a Caín, que fue: ahora ya no estaré más en tu presencia. Era la presencia de Dios la que hacía agradable el huerto. ¿Por qué tengo que esperarme hasta el cielo para poder disfrutar y deleitarme en el Señor, cuando su presencia también está entre nosotros? ¿Por qué tengo que esperarme a llegar allá, cuando su presencia está aquí entre nosotros también? Gloria al Señor Jesús. Entonces tenemos que aprender, hermano. Es como si, por ejemplo, si a mí el hermano Humberto me dijera: hermano, saludos, ahí que van te voy a dar este carro, digo, bueno, sí, es una suposición nomás, hermano. Es una suposición. Gloria a Dios. Para que no se sienta comprometido el hermano. Y ahora le tengo que regalar un carro al hermano Saulo. No, vale. Es una suposición, ¿no? ¿Qué tal si me convence, hermano? Bueno, oremos al Señor. Bueno, hermano, dice ahí, es como si nosotros, hermanos, porque dice: deleítate en el Señor. Es como si nosotros, hermanos, por ejemplo, si el hermano Humberto me regalara ese carro y me deleitara más en el carro que en el hermano Humberto. ¿Usted en qué se deleitaría más, hermanos? Cuando su esposo le regala un regalo, ¿usted se deleita en el regalo o se deleita en su esposo? Yo no dudo que digan el regalo, ¿no? Porque Sí, en eso gloria a Dios. pues suele pasar a veces. Y llega el regalo y a veces: ¡ay! ¡Qué bonito regalo! Y el viejo está olvidado. En vez de arribar, de darle un beso, pues, un abrazo de alegría, dándole a entender y decir: mira, esposo, me deleitas con lo que haces. Pero a veces miramos el regalo nomás. A veces miramos: ¡ay, qué bonito el cielo! Cielo nuevo, tierra nueva, qué bonitas cosas allá. Pero yo diría en esta mañana: qué bonito el cielo, porque hay presencia manifestada de Dios allá. Hay presencia de Dios manifestada. Sí, pero algunos no han aprendido a deleitarse en el Señor. David decía: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces hay que dejar esa lista inmensa de peticiones: dame esto otro, dame esto otro, dame esto otro, por solo deleitarse en el Señor, y el Señor te va a conceder todo. ¿Sí? Hay que dejar esa lista: que me falta esto, que me falta esto otro. Que me falte todo menos tú, Señor Jesús. Amén. Porque si no nos falta el Señor Jesús, estamos completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Gloria al Señor Jesús. Mira, amados hermanos, hay algo que tenemos que aprender, creo yo. Tenemos que aprender a saciar la parte deleitosa de nuestro ser. Es algo que a veces no hemos aprendido a deleitar, por eso no gustamos del Señor. ¿Cuál es esa parte deleitosa? David hablaba de algo en el Salmo 16:4, ¿verdad, hermano? Salmo 16:4. No hay mayor deleite que en el Señor, hermanos. Salmo 16. David decía esto, hermano. 16:6, perdón, hermano. Amén. Amén. Las cuerdas me cayeron, ¿dónde? En lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Eso significa que tenemos lugares deleitosos, hermanos? Sí. Sí. Es por eso que el hombre no puede llegar a ser deleitado, saciado totalmente, porque no ha aprendido a llegar a esos lugares deleitosos. Y quieren saciarse, quieren deleitarse y tener satisfacción, hermanos,
en borracheras, en drogadicción. Y si hay un deleite, pero es un deleite temporal, como dice el escritor a los Hebreos. Como Moisés prefirió ser, ¿qué van a ser? Vituperado por el pueblo de Dios o maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de qué cosa, de los deleites. ¿Cómo lo llaman esos deleites? Temporales del pecado, son temporales nada más. Y es que el hombre por eso es como una fantasía, que buscan deleitarse y llegar, pero finalmente se dan cuenta que no pueden ser saciados plenamente, porque las cosas del mundo no llegan a donde llega el Señor Jesús, hermanos. ¿Sí? Las cosas del mundo, los placeres del mundo, el pecado del mundo, no pueden ni llenan donde llena el Señor Jesús. No llenan. Solamente el Señor, a través de su palabra, llega a esos lugares deleitosos. Solamente el Señor. ¿Y cuáles son esos lugares deleitosos, hermanos? Acompáñenme a Isaías 55, por favor, hermanos. Isaías 55. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos ahí, hermanos, 55. Dice en el versículo 2. Bueno, uno lo adelante, dice ahí: a todos los sedientos venir a las aguas, y los que no tienen dinero venir comprar y comer, venir y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Os hacía: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará, ¿qué cosa? Vuestra alma con grosura. Entonces en nuestro ser tenemos un lugar deleitoso, que es nuestra alma. Te voy a decir esto, hermanos: no cualquier persona se deleita en el Señor. Por eso dele gracias a Dios que usted encuentra deleite en el Señor. Le voy a decir por qué. Hay personas que tan solo pensar en el Señor les produce coraje, enojo. Y hay personas que no pueden encontrar deleite en el Señor. Es más, la misma Biblia nos presenta varios cuadros, hermanos, en la venida del Señor. ¿Verdad que no todos se van a deleitar cuando Él venga, hermano? No todos se van a deleitar. Unos van a tener pánico, temor, terror, vergüenza, tristeza. Pero su iglesia, ¿qué va a tener? Deleite en Él. Deleite en el Señor. Deleite en el Señor. Porque su palabra es un deleite, su presencia es un deleite. Y si no lo vemos y sentimos así, es que algo está pasando. El diablo está interviniendo si no estamos sintiendo deleite por el Señor. Así es que como el paladar prueba lo que comen, así el oído gusta la palabra. Oídme atentamente. No vengamos a matar el tiempo. Dice el Señor: oídme atentamente. Y oídme atentamente, dice el Señor. ¿Y eso qué significa, hermanos? Celular a un lado del culto, chicle afuera, distracciones no debe de haber aquí, hermanos. Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma. Quiero cerrar con esto, hermanos, y permítanme unos 10 minutos más, porque me dieron de 45 minutos a una hora y no sé ni cuánto llevo, hermanos. Bueno, permítame 10 minutitos más. Miren, hermanos, les decía ahorita y les decía algo. No nos va a deleitar algo si antes no lo hemos deseado. No lo hemos deseado. No nos deleitamos en el Señor porque nos llenamos de otras cosas. Nos llenamos de otras cosas que no son el Señor.
Y cuando venimos al Señor, Él no nos puede llenar, porque ya estamos saciados. ¿Cuál es la postura a tomar, hermanos? Vaciarme de esos deleites carnales. Vaciarme de esos deleites para venir a la llenura del Espíritu Santo. Sí. Quiero que leamos ahí, hermanos, unas reflexiones ahí en Isaías 26, hablando de deseo, porque para poder deleitarnos tenemos que desear al Señor. No me va a deleitar algo si no lo deseo. Tengo que desear. El vaso de agua tengo que desearlo. La comida tengo que desearlo. A tu esposo tienes que desearlo para disfrutarlo. Al Señor tienes que desearlo para poderlo disfrutar también. 26. Vamos a ver el versículo 9 en lo adelante. Bueno, 8 más lo dice ahí. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Con qué se tiene que desear el Señor? Con el alma. Con el alma. Esa palabra desear viene de un término hebreo que se escribe tabá, que significa desear algo con vehemencia o ardientemente. Sí, hermanos. Ardientemente. Cuando David decía aquí, Isaías decía aquí, con mi alma te he deseado. O sea, habla de un deseo, no de cualquier deseo. Habla de un deseo vehemente, con vehemencia, ardientemente. Sí. Gloria a Dios. ¿Qué pasaría si nosotros deseáramos al Señor así, hermanos? Con este deseo vehemente, con este deseo ardiente. Pero este deseo por el Señor se puede hacer solo por dos cosas, o dos razones. Desear al Señor voluntariamente, o que me nazca el deseo por el Señor bajo presión. ¿Cuál preferimos, hermanos? Desear al Señor voluntariamente, ¿no que usted? ¿Hasta cuándo deseó Jonás al Señor, hermanos? Cuando estuvo en el mismo vientre, se sintió que estaba ¿dónde? En el infierno. Se sintió que estaba en el Seol. Entonces sí, empezó a clamar y a desear al Señor. ¿Para qué esperar a estar en una situación infernal? ¿Para qué esperar a estar en una situación difícil para desearte, Señor? ¿Por qué no desearlo ahorita voluntariamente, Señor? Con mi alma te he deseado. ¿Por qué no deleitarse en Él ahorita? Gloria al Señor Jesús. Dale gracias a Dios porque el sentido, el gusto espiritual está vivo por el Señor todavía. Está vivo por el Señor. Miren, hermanos, Israel tuvo un vivo deseo ardiente como este, pero no por Dios. Lo tuvo en el desierto, hermanos. Vamos a ver Números 11:4 en el nombre del Señor Jesús. Números capítulo 11. Leemos esta lectura y dos más y cerramos el tiempo, hermano. Yo quiero ver, hermanos, que cuando no canalizamos nuestros deseos en el Señor, nuestro deleite en el Señor, lo vamos a canalizar por otro lado, hermanos. 11:4 dice ahí: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo ¿un qué? Un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollitas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Despreciaron el deleite del Señor,
el maná del Señor, pero por Egipto, por los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas. Un deseo ardiente, un vivo deseo, un deseo vehemente, pero no por el Señor. Le digo esto en esta mañana: cuando nosotros no canalizamos nuestros deseos y deleites en el Señor, hermanos, los vamos a canalizar ¿dónde? En Egipto, en el mundo. En Egipto. En el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tenemos que canalizar, hermanos, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros deleites en Dios. Amén. Desear con ansia, con vehemencia, con ese anhelo, desear al Señor. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde estás canalizando tú tus deseos y tus deleites? ¿Dónde? Tenemos que buscar la vivencia del Señor espiritual, deleitarnos en Él. Pero le pregunto una cosa: cuando estamos en casa y hay culto o una actividad del Señor, ¿acaso nos quedamos en casa leyendo la palabra, orando o testificando del Señor? Eso parece un chiste, hermano, pero debería de ser nuestra realidad. ¿Sí? Porque si no vamos al culto, si no nos deleitamos en la obra, estamos canalizando nuestro deleite en otra cosa que no es el Señor. Y cuidado, porque lo que sigue es el siguiente nivel de deleite carnal. Canalice sus deseos en el Señor. Canalice sus deleites en el Señor. ¿Sí? Porque realmente, hermanos, ¿dónde canalizaron sus deseos los hijos de rey? Ese vivo deseo, hermanos. Si ese vivo deseo lo tuviéramos en Dios, nuestras reuniones fueran diferentes. Llenas de hambre, llenas de sed, llenas de deleite, llenas de gozo. Pero como no hay ese vivo deseo ardiente por el Señor, los canalizamos en otras cosas. Israel canalizó sus deseos ¿dónde, hermanos? Salmo 78, 18. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí, me voy rápido, hermano, porque siento la presión del tiempo. Dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida, ¿cómo? A su gusto. Entonces, cuando caemos en esa situación de que ya no gustamos del Señor, entonces queremos satisfacción ¿a qué? A nuestro gusto, a nuestro propio deleite. Es lo que sucede cuando se pierde el gusto por el Señor. Queremos deleitarnos en nuestros gustos, pero nuestros gustos no son los gustos del Señor. Queremos deleitarnos en nuestros gustos, como Israel. Ya no se quiso deleitar en los gustos del Señor, ya no quiso gustar del Señor. Ellos se deleitaron en sus gustos, en sus deleites, en sus deseos. Pero esos deseos, esos gustos, ¿cómo eran? Salmo 106, 14, y con eso cierro, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Estamos ahí, hermanos? Hablando de Israel, dice ahí: se entregaron a un deseo ¿qué? Desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. ¿Sí captó, hermanos? Sí, amén. Que cuando no deseamos y nos deleitamos en el Señor, nos vamos a deleitar y desear otras cosas que son desordenadas y que no son del Señor. Yo les recomiendo en esta fraternidad que nuestro deleite y deseo sean, hermanos, encausados en el Señor y no en nuestros gustos
y deleites, hermanos. Amén, amén. Y que si usted ha perdido el gusto por el Señor allá en su congregación o donde está, estamos en un tiempo especial en esta fraternidad. Amén. De recuperar nuestro sentido espiritual del gusto. Gloria a Dios. Gustar del Señor. Deleitarnos en el Señor. Disfrutar de su presencia. Sí, solo en su presencia hay plenitud de gozo. Me has mostrado los caminos de la vida. Me llenarás de gozo, decía David. Con tu presencia, con tu salvación. Amén. Deleites en lo que Dios le ha dado. No pierda el gozo del Señor. No pierda el deleite por el Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Porque David dijo: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Cuando se pierde el gozo, el deleite, el gusto por el Señor, ¿qué es lo siguiente a perder, hermanos? Salvación. La salvación, ¿verdad? Devuélveme el gozo de la salvación. Cuando se le pierde el gozo a la salvación, lo siguiente a perder es la salvación. Tiene esta fraternidad usted para buscar el gozo del Señor, para buscar el deleite del Señor y para recuperar el gusto por el Señor. Y los que ya lo tenemos, pues deleitémonos más, hermano. Amén. Deleitémonos más en el Señor. Gustar y ver que es bueno. ¿Quién, hermanos? El Señor. Amén. Gustar y ver que es bueno el Señor. Dios lo bendiga, hermano. Guste y disfrute del Señor en esta fraternidad. Dios me lo bendiga a todos, hermano. Hermano Chava, pero ya me habían dicho, no ni se ve.